Un feliz día para todos, queridos hermanos, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a esta página de SMI Reforma El Salvador. Queremos compartir el devocional matutino con cada uno de ustedes, no sin antes haciendo una oración. Oremos a Dios para que Él pueda dirigir nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia su consejo divino. Oremos. Amoroso Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Jesús, acudimos a ti para darte las gracias primeramente por el don de la vida, Señor. Gracias por tu misericordia, porque se renuevan cada día para con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, porque aún siendo malos, Señor, tú nos llamas al arrepentimiento y nos muestras tu amor para que podamos ser transformados y poder así, Señor, ser nuevas criaturas en ti. Bendito Dios, que el consejo que vamos a meditar sea de bendición para cada hermano, para cada hermana, amigo, amiga, para todos los presentes, oh Dios. En tus manos de amor ponemos cada una de las necesidades, preocupaciones, problemas. Confórtanos, Señor, conforme sea tu voluntad y ayúdanos a vivir, Señor, haciendo lo que a ti te parece y no lo que a nosotros nos conviene. Oh Dios, en tus manos de amor nos encomendamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, tengo el precioso privilegio de poder presentar un tema de la matutina Cristo Triunfante y se llama Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos vencer a Satanás. Queridos hermanos, es el capítulo número 206 de esta matutina, Cristo Triunfante. A nosotros se nos da, queridos hermanos, las armas espirituales y las evidencias claras para que nosotros en un postrer momento no podamos tener excusa de que nunca tuvimos la luz ni se nos presentaron argumentos para poder vencer. Cada uno de nosotros hoy tenemos el precioso privilegio, queridos hermanos, de obtener esas armas espirituales para poder vencer la tentación, para poder vencer la influencia del mundo, para poder vencer al enemigo, porque tenemos un enemigo. Primera de Pedro 4:8 dice, queridos hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Satanás, queridos hermanos, tiene un gran odio en contra de nosotros por el hecho especial de que Cristo dio su vida por nosotros y nos ama y nos protege tanto, y por eso es que Satanás nos odia. ¿Sí? Pero, queridos hermanos, nosotros, ¿sí?, podemos vencer con el ejemplo que Jesús nos da. Por eso el tema se llama Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos vencer a Satanás. Bueno, y sale un texto clave aquí, queridos hermanos, que se nos presenta a nosotros como argumento para poder vencer a Satanás. Y es el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Son dos versículos que se nos presentan a nosotros como fundamentos claros para poder vencer al enemigo. Y dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Dice el verso 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Me llama la atención, queridos hermanos, primeramente se nos dice que la escritura es inspiración divina. ¿Sí? Pablo se refiere a la palabra de Dios, tan santa, queridos hermanos, y tan dotada como guía para nosotros. ¿Sí? Y dice que esa inspiración de Dios
tiene un propósito, y lo dice el verso 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que la dotación de la palabra de Dios para nosotros tiene un propósito, y dice que el propósito es que nosotros seamos perfectos, ¿sí? Totalmente instruidos para toda buena obra. Dice, queridos hermanos, entonces, que como argumento, ¿sí?, sólido para nosotros se nos presenta, queridos hermanos, la palabra de Dios, como inspiración de Dios, con un propósito, ¿sí?, para que nosotros, queridos hermanos, salgamos vencedores. Dice acá la matutina: Cristo triunfante en el desierto, Cristo enfrentó y derrotó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Su triunfo sobre el apetito y la presunción y el mundo nos demuestra cómo podemos vencer. Satanás, queridos hermanos, es el tentador. Y dice acá, Cristo enfrentó y derrotó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Su triunfo sobre el apetito, la presunción y el mundo nos demuestra cómo podemos vencer. Satanás ha derrotado a millones, tentándolos a la complacencia del apetito, y condujo a muchos a claudicar ante los pecados de la presunción. Hay pecados de presunción en nosotros con relación a la alimentación. ¿Cuál es la presunción con relación a la alimentación? En millones de personas, dice acá, millones, Satanás ha derrotado a millones, tentándolos a la complacencia del apetito. Queridos hermanos, nosotros pecamos con el paladar. Dios en su sagrado libro, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, habla, queridos hermanos, del dominio propio. ¿Sí? Habla, queridos hermanos, de la abstenencia a la complacencia en el apetito. Y millones, dice acá, han sido derrotados en la complacencia del apetito, conduciendo a muchos a claudicar ante los pecados de la presunción. Hay personas que dicen, no, si esto no me va a hacer daño, y sabemos que Dios lo prohíbe. Sabemos que Dios nos llama a la abstinencia. Hay muchos que profesan, esto es lo más triste, miren qué interesante. Hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo, reclamando por fe que se los aliste en la contienda contra toda clase de maldad, aunque movidos por apenas un pensamiento, se zambullen en escenas de tentación que requerirán un milagro para sacarlos de allí sin mancha. Nosotros corremos el peligro de exponernos, queridos hermanos, a lo que realmente Dios nos da, nos ha puesto como límites. Dice, muchos se zambullen en escenas de tentación que querrán un peligro para sacarlos de ahí sin mancha. La meditación y la oración los hubiera preservado y conducido a evitar posiciones peligrosas en las que se han colocado y se le han dado ventajas a Satanás sobre ello. Cuando nosotros, queridos hermanos, damos complacencia propia a nuestro apetito, damos ventaja a Satanás para que nos venza. ¿Y cuáles son los resultados, queridos hermanos, de la complacencia propia en base a la alimentación?
Los resultados son las enfermedades. Es bien claro para nosotros, queridos hermanos, cuando vamos a una consulta médica, y los doctores a veces nos dicen, mire, ustedes tienen que dejar esto y esto otro. Y cuando vamos al Sagrado Libro de Dios nos damos cuenta, queridos hermanos, que ya está escrito para nosotros un régimen alimenticio saludable, pero nosotros, queridos hermanos, presumiendo sacar ventaja a veces en nuestra salud, ¿verdad? Caemos en las tentaciones, ¿sí? Y sufrimos las enfermedades. Dice acá, las promesas de Dios no son para que las reclamemos imprudentemente con el fin de protegernos mientras corremos temerariamente hacia el peligro. Dice aquí, hermanos, violando las leyes de la naturaleza. Siempre he compartido, queridos hermanos, con muchas personas, sí, la condición estable del ser humano y de este mundo. Lo que dice el libro de Isaías 24:4, dice la palabra del Señor, se enlutó la tierra y se marchitó, enfermo cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. Dice el versículo 5, ¿cuál es la razón de ello? La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantando el pacto eterno. Queridos hermanos, el ser humano cada día más va, ¿sí?, a la destrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el texto claramente, porque han traspasado las leyes. Dice aquí el párrafo, violando las leyes de la naturaleza o desentendiéndonos de la prudencia y del juicio que Dios nos ha dado. Esto no sería una fe genuina, sino una presunción. A Cristo le fueron presentados los tronos y los reinos mundanales. Todo esto te voy a dar si postrado y me adoras, dijo Satanás. ¿Sí? Ofreciendo algo que no era de él, queridos hermanos, porque si leemos Salmo 24 dice que todo el mundo y lo que hay en el mundo pertenece a Dios. ¿Sí? Pero Satanás quería ofrecer algo que no era de él, pero ni aún así pudo vencer a nuestro gran maestro. Dice acá, a Cristo le fueron presentados los tronos y reinos mundanales y toda gloria de ellos, pero nunca han de asaltarnos tentaciones tan poderosas como las que afligieron a nuestro Señor. Si es verdad, hermanos, que nosotros sufrimos dificultades, tentaciones, obstáculos, pero nunca se asemejarán a lo que sufrió Cristo por amor a nosotros. Pedro dice que las pruebas son momentáneas para nosotros y es más provechoso lo venidero que es lo eterno. Dice acá, Satanás acude a nosotros con honores mundanos, riquezas y los placeres de la vida. Así acude Satanás a nosotros. ¿Qué nos muestra? Dice, hermanos, honores mundanos, riquezas y placeres. Estas tentaciones son variadas para adaptarlas a hombres de toda categoría y condición. Satanás, queridos hermanos, ¿sí?, prueba, ¿sí?, a todo ser humano. ¿Sí? Dice, para adaptarlas a hombres de toda categoría y condición.
con el propósito de tentarlos y alejarlos de Dios, para que se sirvan ellos mismos más que a su Creador. Todo esto te daré, dijo Satanás, si postrado me adorares. Le dijo Satanás a Cristo. Y Satanás le dice al hombre, todo esto te daré, todo este dinero, toda esta tierra, todo este poder y honor y riquezas te daré. Y el hombre queda encantado. Miren qué interesante. Hablando carnalmente, el hombre nunca se sacia, siempre quiere más y quiere más y quiere más, y en base a esas debilidades es tentado por Satanás. Y algunas veces vencido, queridos hermanos. Y el hombre, dice aquí, queda encantado, engañado y traidoramente arrastrado a su ruina. Si nos entregamos a la mundanalidad del corazón y de la vida, Satanás estará satisfecho. Qué triste es ver, queridos hermanos y amigos, cuando el ser humano da prioridad a las cosas mundanales y no a Cristo. Esto significa, dice, que Satanás ha triunfado. Se satisface en ver nuestra condición. Dice acá, el Salvador derrotó al artero enemigo, demostrándonos así cómo podemos vencer. Él nos dio su ejemplo a rechazar a Satanás con las Escrituras. ¿Cómo, queridos hermanos? Escrito está. A veces nosotros no tenemos, queridos hermanos, el argumento especial y el indicado para derrotar a Satanás con un escrito está, porque somos descuidados. Somos descuidados en el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. A veces agarramos el libro sagrado quizás a cada 2 días, cada 3 días, a la semana. ¿A qué libro lo mantenemos polvoriento por falta de uso? Y cuando viene el momento de la prueba, de la tentación, queridos hermanos, queremos reaccionar y Satanás nos gana ventaja por nuestro descuido. Por eso, con cuánta razón el Señor dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que obtenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Si Jesús venció con un escrito está, queridos hermanos, nosotros también podemos vencer con un escrito está. Y por eso es que 2 Timoteo 3:16 nos muestra a las Escrituras como inspiración divina, proveniente de Dios. El hombre puede alcanzar la santidad y la perfección y la victoria en base a la alimentación de la palabra de Dios. El Salvador derrotó al artero enemigo, demostrándonos así cómo podemos vencer. Un escrito está. Para toda tentación hay una solución bíblicamente. Y es nuestro deber, queridos hermanos, descubrirla. ¿Sí? Esa defensa ante las tentaciones del enemigo. Dice acá también, Él nos dio ejemplo, Él nos dio su ejemplo, rechazar a Satanás con las Escrituras. Jesús pudo haber recurrido a su poder divino. Eso es inevitable, queridos hermanos. Jesús podía haber recurrido a su poder divino
o haber empleado sus propias palabras, pero su ejemplo no hubiese sido útil para nosotros. Miren qué interesante. ¿Podía Jesús con su poder divino, sí, vencer al enemigo? Sí podía. O haber empleado sus propias palabras, pero su ejemplo no hubiese sido útil para nosotros. Cristo solo empleó las Escrituras. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, tú persiste en lo que has aprendido. Timoteo había sido creado, queridos hermanos, bajo la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Y desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Salvo de las pruebas, salvo de las dificultades, salvo de las tentaciones. ¿Sí? Nosotros necesitamos persistir en lo que estamos siendo enseñados, que es en la palabra del Dios divino. Si descuidamos, queridos hermanos, no tendremos argumentos sólidos o armas espirituales para podernos defender contra los dardos del enemigo. Termino con lo que dice el don inspirado. Dice aquí, Cristo solo empleó las Escrituras. Cuán importante es que la palabra de Dios sea estudiada y obedecida con integridad. Muchos estudian la palabra de Dios, pero no están dispuestos a obedecerlas. Mucha gente dice, no, del Antiguo Testamento a mí no me habla. No, que aquello era para los antiguos. Nunca aceptamos lo que Dios nos aconseja para nosotros. Y eso se vuelve en nosotros un problema cuando ya vienen las tentaciones, las dificultades y los obstáculos presentados a nuestra vida. Cuán importante es que la palabra de Dios sea estudiada, dice, y obedecida. Jesús dijo unas palabras con relación, queridos hermanos, a la obediencia de su palabra. Miren lo que dice San Juan 14. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 14, versículo 23 dice, Jesús dijo, respondió, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que has oído, o estás oyendo, dijo el Señor, no es mía, sino del que me envió. Qué importante es para nosotros, queridos hermanos, amar la palabra de Dios y amarla es ponerla en práctica. Dice acá, cuán importante es que la palabra de Dios sea estudiada y obedecida con integridad, para que ante una emergencia estemos capacitados para toda buena obra y fortalecidos para enfrentar al enemigo. Miren qué interesante, queridos hermanos, e importante este consejo para nosotros. Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos vencer a Satanás. ¿Cómo venció Jesús? Resumen, con un escrito está. Algo tan sencillo para algo muy importante en nuestra vida. Que el Señor pueda, queridos hermanos, a través de su Santo Espíritu capacitarnos para poder vencer a nuestro artero enemigo, que es Satanás, con un escrito está. Que el consejo pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y así puesto en práctica es mi mayor deseo en Jesús. Amén. Vamos a hacer una segunda oración, oremos para que el Señor pueda bendecir esta meditación y nos ayude a llevarla a la práctica. Bendito Dios, te damos gracias por estos consejos divinos.
porque nos iluminas y nos das, Señor, esos argumentos divinos para poder vencer las tentaciones, vencer a Satanás, vencer la influencia mundanal en la cual vivimos. Querido Dios, queremos aferrarnos a tu libro sagrado. Queremos, Señor, llenar nuestra mente y nuestro corazón de esa instrucción divina y que el propósito tuyo a través de tu palabra pueda cumplirse, que es la santidad y la perfección. Capacitados cabalmente, como dice el verso 17 de segunda de Timoteo 3, para toda buena obra. Oh Dios, queremos ser imitadores de ti. Como dice tu palabra, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh Dios, ayúdanos a quedarnos con el consejo, a poderlo poner en práctica y así, oh Dios, poder alcanzar la victoria. Bendice a cada hermano, hermana, amigo, amiga, que forma parte de estas meditaciones. Que lo que hemos meditado sea de bendición para sus vidas y puedan prepararse y para que todos juntos podamos un día decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Es mi mayor deseo. Amén. Feliz día.